Buenas noches, mi nombre es María Raquel Devia Contreras. Hoy les voy a hablar sobre el juicio de Jesús. Entre el juicio de Jesús observamos un procedimiento ordinario, pero con muchas irregularidades. Dentro del juicio de Jesús vamos a hablar sobre la duplicidad del proceso, los cargos imputados, si fue un juicio con un debido proceso o a través de las irregularidades, pues no se cumplió con ese debido proceso. La sentencia, la apelación y la sentencia final, ya que Jesús tuvo una doble sentencia por el mismo delito, ¿sí? Cosa que en esta época pues no se pudiese hacer, ya que sería apenado al juez que haga doble sentencia por el mismo delito, ¿sí? Entre la duplicidad del proceso hay un juicio público a cargo del Poncio Pilato, que es el representante del Imperio Romano. También vemos un juicio religioso, el cual lo lleva a través de Anás y Caifás, que tenían el control espiritual con el que Jesús fue sometido a un doble juicio, tanto romano como como en Judea, ¿sí? Que en ambos se le sentenciaron a muerte, aunque prevaleció la modalidad romana, la cual era la crucifixión. Tenemos una duplicidad en el proceso, que en la época en la que estamos no se pudiese dar que una persona pueda juzgarse dos veces por el mismo hecho, y es algo que es imposible en este momento de la historia. Entre los cargos imputados tenemos en el primer cargo tenemos el carácter religioso, que era la blasfemia, que había manifestado ser el Hijo de Dios. Hasta ese momento ningún patriarca, ningún profeta que había autoproclamarse Hijo de Dios, nadie había perdonado pecados. Con el orden jurídico hebreo, este delito era sancionado con la pena de muerte por parte de la crucifixión, la parte hebrea, ¿no? Pero cuando el segundo delito sería cuando es puesto ante Poncio Pilato, en el caso de que él había dicho que no se debía pagar tributos al César, ¿sí? Cuando Jesús recuerda ahí que él no dijo eso, que él lo que había dicho era darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, cosa que los guardias romanos lo ofetearon, ¿sí? Y él en respuesta dice, si él dijo algo mal, que se lo corrija, pero si habló bien, ¿por qué lo golpeaban? Aún ahí se ve que no tuvo ningún derecho de defender, de la defensa propia ni nada. En ese momento se vio que sus derechos fueron vulnerados, ¿sí? También observamos que no se dio un cumplimiento con el debido proceso. ¿Por qué? Porque desde el momento de su arresto hubo una irregularidad, ¿sí? Primero, cuando fue arrestado, se dice que fue de noche, y en ese momento, en ese tiempo, era ilegal tomar la ley en horas de la noche. Solo se hacía en horas del día hasta la tarde, hasta que hubiera sol, ¿sí? Cuando arrestaron a Jesús, nadie había imputado cargos en su contra. Fue hasta que lo detuvieron que los sacerdotes y el Sanedrín buscaron testigos, ya que primero Jesús es llevado ante un sumo sacerdote, Anás, y luego enviado a Caifás. Jesús no es juzgado en lo que sería una corte suprema, sino en el patio privado de la casa de Caifás en horas de la noche,
¿sí? Cosas irregulares. Luego es enviado ante Poncio Pilato. Cuando Pilato se entera de que Jesús era Galileo, declina la jurisdicción, lo que implicaba que tenía que remitirlo a Herodes. Luego comienza un proceso sumario que se podría llevar ahora de fragancia con muchas inmediatez. ¿Sí? La crucifixión era la pena de la capital Roma. En tanto en el derecho judaico el apedramiento o el decapitarlo como lo hicieron con Juan Bautista. ¿Sí? De acuerdo a los judíos, el proceso judío integraba los principios de la diurnidad, que señalaba que los procesos debían llevarse a cabo completamente en el día antes de que acoste el sol. La publicidad, la que consistía que las sanciones debían realizarse en una plaza pública, y la garantía de audiencia que permitía al acusado la posibilidad de defensa por sí misma o a través de cualquier persona judía. Entre la sentencia que lleva a Poncio Pilato a dar la primera sentencia de este proceso, él dicta la primera sentencia y tiene a través de que tiene la capacidad jurídica, ya que cuando regresa de donde Herodes, porque Herodes no encuentra en él ninguna culpabilidad de los delitos, lo remite de nuevo a Poncio Pilato, y Poncio Pilato, a través de esa jurisdicción que se le da, presenta a Roma, siendo la presencia en Roma en Palestina, por lo que dice que no encuentra responsabilidad tampoco y culpa en el hombre que le están señalando. Por consiguiente lo envía a que sea azotado y luego liberado. Ya estaría sentenciado de su culpabilidad, aun cuando él mismo no consigue culpabilidad alguna, pero en ese momento él pierde como ese liderazgo, ese poder como representante de Roma, para evitar de que el pueblo se alzara, ¿sí?, contra él. Entonces decidió mandarlo a azotar aun cuando era inocente. Esa es la primera sentencia que él da, pensando que el pueblo con eso era suficiente. Lo que no se imaginó que cuando vuelve y le presenta al pueblo aquel hombre que ya ha sido castigado a través de los azotes, se encuentra con un tipo de apelación, ¿sí?, a través de Caifás, que era como una especie de fiscal, ¿sí? Ante la presión, Pilatos tiene que someterse a una consulta popular, pero no convoca al plebe, sino que lo hace ahí mismo, en su propio patio, donde estaban quienes lo llevaban a Jesús. Luego Pilato da la oportunidad de liberarlo, él pensando que si mostraba a alguien que el pueblo no quería, como era Barrabás, iban a preferir a Jesús, pero ese día ese pueblo estaba llevado a través de Caifás, lo que llevó a que todo el mundo prefiriera a Barrabás que a Jesús, lo que lleva a que haya una segunda sentencia por el mismo delito, por el mismo delito. La sentencia la dictamina el pueblo y la manda a ejecutar Poncio Pilato. La sentencia final, después de eso, de consulta, realmente debía haber sido culminado en el proceso con una sentencia de muerte, ya sea por apedramiento o por decapitación. Pero como
él fue sentenciado en Roma a través de Poncio Pilato, el cual pues fue llevado a una segunda sentencia que fue la crucifixión. ¿Sí? ¿Por qué la crucifixión? Para que haya una garantía en la presencia de los soldados romanos y centuriones, y para que no haya disturbios por el apoyo popular